Entonces lo primero que hago es crear una variable llamada tablero, que es donde se desenvolverá el juego. Esta estará compuesta por caracteres simples numerados del 1 al 9. Luego lo que hago es crear una variable que controlará los turnos, llamada turno del jugador 1, la cual vamos a inicializar con verdadero. Luego, para detectar las teclas que está pulsando el jugador, voy a crear un diccionario. En Godot los diccionarios son tipos de datos que contienen datos a los cuales se acceden a través de claves. En este caso las claves serán los códigos que emiten las teclas físicas una vez que se pulsan. Las teclas estarán numeradas también del 1 al 9. Ahora lo que haremos será llamar a la función input para detectar las teclas que está pulsando el jugador. En Godot, la función input es una función que se llama cada vez que detecta un evento de entrada de algún tipo en concreto. En este caso lo que buscamos es un evento de entrada de tipo de tecla. Luego, una vez que hayamos comprobado que se está pulsando una tecla, tenemos que comprobar que el evento está siendo presionado, ya que este se llama dos veces, cuando se pulsa la tecla y cuando se suelta la tecla. Entonces necesitamos saber cuándo es que se está presionando. Luego, una vez dentro, vamos a llamar a la función draw, que es una función propia a la cual vamos a pasar el código que hace alusión a la tecla que se acaba de presionar. Y ahora creamos la función draw, a la cual le pasamos el código de la tecla que se acaba de presionar. Una vez aquí dentro, lo primero que hacemos es comprobar si es turno del jugador 1, y en caso de que así sea, lo primero que vamos a hacer es desactivar el turno del jugador 1 para que el siguiente turno sea el turno del jugador 2. Ahora lo que vamos a hacer es, con un bucle for, vamos a recorrer las filas de la matriz o del tablero, y luego dentro de este bucle vamos con otro bucle for a recorrer las columnas de la matriz, donde I nos indica la fila actual y J la columna actual dentro de la matriz. Ahora lo que hacemos con un if es comprobar si en el tablero, en la posición I de las filas y la posición J de las columnas, comprobamos si es que el tablero en la posición IJ es igual al número que nos da el diccionario pasándole la clave code. Entonces, dentro del tablero, en la posición IJ, colocamos el carácter de la X del jugador 1. Luego vamos a llamar a la función drawBoard, con la que simplemente vamos a imprimir el tablero, y también vamos a llamar a la función checkboard, que es con la que vamos a comprobar si el jugador actual ha ganado. Para esto lo que vamos a hacer es, a esta función le vamos a mandar el turno del jugador actual junto con las posiciones donde acaba de colocar el carácter, y finalmente terminamos el bucle con un break. Además de mostrar un mensaje que indica que es turno del jugador 2. También creamos las funciones de drawBoard y checkboard simplemente para que nos deje de mostrar el error. Ahora lo que vamos a hacer va a ser duplicar este código para simular el turno del jugador 2. Lo que vamos a hacer es copiar y pegarlo justo debajo con un else. De esta manera lo que vamos a hacer es que si no es turno del jugador 1, entonces es turno del jugador 2. Vamos a invertir el estado de la variable turno del jugador 1 a verdadero para que el siguiente turno sea el turno del jugador 1, además de cambiar el carácter de la X por una O mayúscula, y en la función checkboard vamos a pasar el número 2 en lugar del número 1, indicando que es el turno del jugador número 2. Bien, y ahora viene la parte más compleja del video, que es pues comprobar cuando es que el jugador ha ganado cualquiera de los dos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser completar la función drawBoard. Para esto lo que vamos a hacer va a ser recorrer el tablero, recorremos las filas del tablero y por cada fila simplemente imprimimos la fila actual.
Ahora lo que vamos a hacer en la función ready, la vamos a poner hasta arriba. Aquí dentro vamos a llamar a la función de drawboard para que veamos que está funcionando solo. Ok, guardamos y ahora llamamos aquí. Y como vemos, nos está imprimiendo el tablero. Aunque aquí hay un pequeño error, puesto que aquí es 9, no 8. Bien, pero incluso ahora podremos probar el juego. Como vemos, siempre si llamamos a tecleamos la tecla 9, como vemos se imprime el carácter de la X y ahora nos dice que es turno del jugador 2. Con lo cual, si ahora nosotros imprimimos, no sé, el 5, como vemos se imprime la letra O, porque fue turno del jugador 2, ahora sería turno del jugador 1 otra vez. Si tecleamos, no sé, el 1, como vemos imprime la X, así que está funcionando bien. Ahora lo único que falta es hacer la comprobación. Ok, y una vez aquí dentro de la función checkboard, lo que vamos a hacer primero va a ser comprobar si es turno del jugador 1. Ok, comprobaremos primero para el jugador 1. Vamos a crear una variable llamada contador de piezas, con la cual vamos a tener el control del total de piezas que ha puesto el jugador, y de esta manera poder saber si es que ha alineado un mínimo de 3 caracteres, que es el mínimo que necesitas para ganar en el juego del gato. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar las filas y las columnas. Vamos a comenzar por las columnas. Entonces, con un bucle for, lo que vamos a hacer va a ser recorrer cada una de las columnas. Vamos a recorrer el total de filas, el total de columnas que tiene nuestro tablero. Bien, entonces aquí comenzamos desde la columna 1, la columna 1 de nuestro tablero. Entonces, para la columna 1 vamos a hacer la siguiente comprobación. Si el tablero en la fila X está dada por la posición que nos da la función. Si en la fila X, en la columna Y, recordemos que iba a recorrer desde 1 hasta 2, desde 0 hasta 2, mejor dicho. Entonces tenemos que comprobar si para alguna de los caracteres que están dentro de la columna es distinto del carácter de una X, entonces eso quiere decir que la fila o la columna, mejor dicho, no está terminada y por lo tanto el jugador no ha ganado. Esto lo indicamos simplemente con un break para romper el bucle, además de que vamos a reiniciar el contador de las piezas a 0. Pero ahora, ¿qué pasa si alguna de los caracteres que están dentro de la columna sí es el carácter de la X? Pues entonces lo que tenemos que hacer es sumar al contador de las piezas, puesto que ya hay por lo menos una, y esto se hará 3 veces. Y entonces, para el caso en el que el contador de las piezas sea igual a 3, que es el mínimo que debe de tener el jugador para ganar, entonces imprimiremos un mensaje simplemente diciendo el jugador 1 ha ganado, y rompemos, o mejor dicho, terminamos con la ejecución. Ok, y esto es para el caso de las columnas, pero el razonamiento para las filas es totalmente el mismo. Vamos a copiar este código, este bucle for, y lo vamos a pegar aquí mismo. Pero ahora, en vez de comprobar para las columnas, vamos a comprobar para las filas. ¿Okay? Entonces simplemente reemplazamos aquí a esta X por la Y, y a esta Y la reemplazamos por la Y, que es el contador de las columnas. Entonces de esta manera lo mismo. Si alguno de los caracteres que están en la columna no es una X, finalizamos con el bucle. Pero si el carácter actual es una X, sumamos 1 al contador. Y para el caso en el que el contador sea igual a 3, eso quiere decir que el jugador ha ganado. Podemos comprobarlo ahora mismo incluso ejecutando el programa. Entonces, como vemos ahora, este es el tablero. Supongamos que el jugador 1 será el que ganará. Entonces colocamos una X en el 1, ahora el jugador 2 en 5,
jugador 1 en 2, jugador 2 en 9 y el jugador 1 en 3. Ok, no mostró el mensaje. Debe de haber un error, voy a ver por qué. Ok, encontré el error, es un error muy ridículo realmente. Como vemos aquí estamos comprobando si es turno del jugador 1, es decir, siempre y cuando esta variable tenga un 1 o sea verdadero, se ejecutará. Pero resulta que cuando llamamos para comprobar al turno del jugador 1, nosotros lo que hacemos instantáneamente es hacerla en falso. Por eso no entraba, pero bueno, así no es como se comprueba. La manera correcta de hacerlo es reemplazar esto. Justamente por eso estamos pasando la variable shift. Entonces lo que hacemos es, si shift es igual a 1, porque es el turno del jugador 1, entonces entrará aquí. Y ahora, además agregué este pequeño mensaje aquí, que indica que es el turno del jugador 1 justo después de que se realiza el movimiento del jugador 2. Entonces, ahora sí ya, si ejecutamos, esto ya debería de funcionar. Entonces 1 para el jugador 1, 5 para el jugador 2, 2 para el jugador 1, el jugador 2, 7 y finalmente el jugador 1, 3. Y como vemos ahora sí, imprime que el jugador 1 ha ganado. Y como vemos aquí tenemos ya una fila completa, pero podemos intentarlo ahora con las columnas. Supongamos que el jugador 1 presiona 1, el jugador 2, 5, jugador 1, 4, jugador 2, 8 y el jugador 1, 7. Pues bien, como vemos, el jugador 1 ha vuelto a ganar porque ya tenemos esta columna completada, y lo mismo con cualquiera de las otras. Ahora sí, la primera parte fácil me parece. Ahora viene lo que puede ser la parte más interesante y compleja del programa. Bien, y lo que haremos ahora será comprobar si es que el jugador ha ganado en alguna de las dos diagonales. Y para hacer esto lo que vamos a hacer primero es razonar un poco el problema. Bien, aquí dentro de la matriz, como vemos, la única manera de ganar es si es que el jugador ha acomodado 3 caracteres en la diagonal de medio. Porque si nos fijamos, el carácter 2 junto con el carácter 6 forman una diagonal. Pero con dicha diagonal no es posible ganar. Lo mismo con el 4 y el 8. La manera en la que vamos a hacer el algoritmo es de tal manera en que compruebe todas las diagonales posibles para el caso en el que, si tú quieres, por ejemplo, puedas construir un tablero de 4×4 o 5×5. Aunque en este caso lo dejaremos simplemente para uno de 3×3. Pero como digo, si tú quisieras implementar el algoritmo, te podría funcionar. Entonces, la manera de hacerlo es, o bueno, en la que yo pensé es simplemente, dado el carácter que sea, por ejemplo, este carácter, supongamos que el jugador pulsa el carácter 5, lo que vendría a ser la posición, vamos a escribir aquí, vendría a ser la posición, sería la columna 1 en la, sería la fila 1 en la columna 1, sería el 5, tiene la posición 1, 1. Y entonces, para comprobar a la siguiente, supongamos que nos queremos desplazar aquí, lo que tendríamos que hacer es restar 1 en la posición de las filas y 1 en la posición de las columnas, con lo que aquí el carácter número 1 tendría la posición 0,0. Pero ya no podemos ir más atrás, es decir, la posición 00 es el límite, el valor mínimo dentro de esta diagonal. Entonces, una vez que estemos aquí, podríamos comprobar la diagonal completa. Es decir, del 1, de la posición 00, nos podemos desplazar a la posición 1, 1, simplemente sumando 1 a la posición inicial. Y luego, partiendo de aquí, podríamos ir al valor siguiente, al carácter siguiente, que sería el número 9, repitiendo el mismo proceso, sumando 1 a ambas coordenadas, con lo cual llegaríamos a la posición 2,2. Ahora, lo importante es que a la hora de hacer esta comprobación, absolutamente todos los caracteres dentro de la diagonal sean el carácter que corresponda al jugador actual. Es decir, si es el jugador 1, tiene que haber
3x mayúsculas, y así sabemos que el jugador 1 ha ganado. Es decir, supongamos que hay solamente 2. Si a la hora de hacer la comprobación de la diagonal solamente hay 2, eso quiere decir que el jugador no ha ganado. Entonces esta será la manera en la que comprobaremos para esta primer diagonal. Entonces bueno, ahora procederemos a implementar la lógica que acabamos de deducir. Entonces primero escribiré un comentario. Ahora lo siguiente que haré será crear dos variables auxiliares, una para almacenar la posición X y otra para almacenar la posición Y dentro de la matriz. Y lo que haré también va a ser crear una variable booleana para saber si es que a la hora de hacer la comprobación de la primera diagonal el jugador ha ganado, porque claro, no solamente tenemos que comprobar esta diagonal, también tenemos que comprobar esta otra. Aunque en un momento después veremos que el razonamiento es prácticamente el mismo. Entonces bueno, voy a crear esa variable. Bien, y ahora vamos a implementar la lógica que vimos hace un momento de desplazarnos hacia atrás dentro de la diagonal para poder posicionarnos en el primer elemento de la diagonal y a partir de ahí hacer la comprobación completa. Quiero decir, imagínate que nos da el jugador que oprime la tecla 9 y por lo tanto imprime el carácter X en la posición 2,2, y imagínate que no está aquí en la posición 1,1, no hay un carácter X sino está vacío, digámoslo así. Entonces bien, supongamos que nos da esta posición. Lo que nosotros tenemos que hacer es posicionarnos al principio de la diagonal, es decir, en la posición 0, 0. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es restar 1 a ambas coordenadas hasta que se haga 0 por lo menos una de las dos. En este caso concreto, dentro de esta diagonal, como vemos, ambas se hacen 0, pero como digo, supongamos que estamos aquí en la posición 6. El carácter 6 tiene una posición de 1,2. Entonces si nosotros nos queremos desplazar aquí al carácter 2, lo que tenemos que hacer es restar 1 a las filas, con lo que nos ponemos en la fila 0, y 1 a las columnas, con lo que nos ponemos en la columna 1. Y el carácter 2 vendría a tener coordenadas 0,1. Y este es el límite para esta diagonal, ¿sí? Porque no podemos ir más para atrás. En las columnas quizás sí, pero en las filas no. Pero para que este algoritmo funcione tenemos que poder restar a ambas. Entonces el límite es cuando una de las dos se haga 0. En ese momento no podemos ir más hacia atrás. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recorrer el total de filas y columnas que tenga nuestro tablero, que en este caso serán 3. Entonces lo que vamos a hacer es comprobamos si es que la posición en X es 0 o la posición en Y es igual a 0. En ese momento simplemente rompemos el bucle para que no siga comprobando. Pero si no es así, entonces lo que podemos hacer es restar 1 a X y también restar 1 a Y. De esta manera se seguirá restando hasta que por lo menos una de las dos sea mayor a 0. En el momento en el que una sea igual a 0, como vimos, ese momento será cuando alcancemos un valor límite dentro de la diagonal, pues en ese momento simplemente finaliza el bucle. Y aquí es auxiliar de X y abajo también es auxiliar de Y. Ok, y hasta este momento en auxiliar de X y en auxiliar de Y lo que tenemos es el valor, digámoslo así, el límite o el valor más bajo dentro de la diagonal. Es decir, para esta diagonal, con este algoritmo lo que acabamos de hacer es, dentro de esta diagonal, lo que hacemos es posicionarnos aquí, para esta diagonal aquí y para esta otra diagonal aquí. Entonces, una vez que estamos en el valor inferior, en el más pequeño, digámoslo, dentro de la diagonal, lo que tenemos que hacer es recorrerla para comprobar si es que
está completa con los caracteres del jugador actual, del jugador 1 o del jugador 2. Entonces la manera que hacemos es lo siguiente. Primero tenemos que comprobar si es que nos podemos desplazar dentro de la diagonal. Es decir, si yo de la posición 0, 0 me puedo desplazar a la posición 1, 1, pues lo hacemos. Y si de la 1, 1 me puedo desplazar a la 2, 2, también lo hacemos. Pero fíjate que a partir de aquí ya no hay más valores, con lo cual ya no nos podremos desplazar y la comprobación terminaría aquí. También puede terminar antes si es que, por ejemplo, en cualquier valor dentro de la diagonal no encuentra el carácter correspondiente. Si no lo encuentra, entonces finaliza con la ejecución. Pero lo primero que tenemos que hacer es comprobar si es que nos podemos desplazar. Entonces nuevamente lo que vamos a hacer es con un bucle for vamos a recorrer el tamaño del tablero. Y ahora, una vez dentro, primero que haremos será comprobar si es que la posición actual donde estamos posicionados actualmente, es decir, en el primer carácter, hay por lo menos está el carácter de la X, quiero decir. Supongamos que ya estamos aquí, pero que no está el carácter X, sino que está el carácter 1 vacío, digamos así. Pues bueno, si nos posicionamos aquí, fíjate que a la hora de hacer la comprobación no hay un carácter de la X, con lo cual no tiene sentido continuar con la comprobación. Con lo cual, para el caso en el que el jugador en esta posición no tenga colocado su carácter, podemos romper con la ejecución y evitarnos de seguir comprobando. Con lo cual, primero comprobamos si es que en el tablero, en la posición auxiliar en X y auxiliar Y, si es igual al carácter de la X, lo que podemos hacer es aumentar 1 al contador de las piezas. De esta manera sabemos que en la diagonal el jugador tiene por lo menos un carácter. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si es que nos podemos desplazar dentro de la diagonal. Entonces, para eso la comprobación es lo siguiente. Mira que el valor límite de lo que nos podemos desplazar es el tamaño del tablero, que en este caso, bueno, por si no lo recuerdas, esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta es la fila 2, es decir, hay 3 menos 1 filas y columnas. Entonces, en este caso, el valor límite está dado por este valor de aquí, este carácter de aquí, que es la posición 2,2. Entonces, nosotros podemos aumentar 1 en la coordenada de cada carácter de su posición hasta que sea igual o menor a 2. En el momento en el que sea 2, en ese momento nos tenemos que detener porque ya no podemos seguir avanzando dentro de la diagonal. Es decir, el tamaño del tablero es el valor límite. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar si es que al aumentar 1 en la posición X es menor al tamaño del tablero y también nuestra variable auxiliar en Y es menor al tamaño del tablero, entonces podemos realizar el movimiento, es decir, aumentar 1 a ambas coordenadas. Aquí lo que estamos diciendo es, si a la hora de aumentar 1 a la variable X, es decir, si yo aumento 1 en X es menor al tamaño del tablero, entonces, y también en la variable Y, entonces podemos hacer la comprobación. Aquí falta un más 1. Entonces, imagínate que estamos aquí en esta posición, que es la posición 1,1. Entonces lo que hacemos dentro de este código es comprobar si es que la posición en 1, si le sumamos 1 que es 2, es menor al tamaño del tablero. Si te fijas, esto es cierto, porque si bien comenzamos a contar desde el 0, el tamaño del tablero sí es 3, con lo cual si a 1 le sumamos 1 que es 2, es menor a 3, con lo cual y esto es para ambas coordenadas, entonces podemos movernos hacia esta posición. Y ahora, una vez que estamos aquí, si a ambas coordenadas le sumamos 1 es menor a 3, esto no es cierto, con lo cual ahí termina la ejecución y veríamos qué hacer en otra con un else.
pero de momento la comprobación funciona y funcionará hasta que lleguemos al valor límite, que es 2. Entonces, una vez que podamos movernos a la siguiente posición, lo siguiente que tenemos que hacer es comprobar qué pasa si no, y es que vamos a comprobar en ese momento, vamos a probar el juego y vamos a ver qué es lo que pasa cuando terminamos la primera diagonal, aunque ok, ahora sí lo que vamos a hacer va a ser que el jugador 1 va a completar su diagonal. Entonces colocamos un carácter en el 1, ahora el jugador 2 en el 2, el jugador 1 en el 5, el jugador 2 en el 8 y nosotros en el 9. Y bueno, no imprimió nada porque no le hemos dicho que imprima nada. Entonces, ok, ya vi por qué pasa. Bueno, voy a esta variable que escribimos aquí, el contador de piezas, la vamos a borrar de aquí y la vamos a sacar fuera de este if para que sea una variable, digamos así, accesible en cualquier parte de esta función. Ahora sí, nos debe de dejar acceder a esta variable, perdón. Y entonces lo que hacemos es comprobar si es que en el contador de piezas se tiene un valor de 3, es decir, si se encontraron los 3 caracteres necesarios para que el jugador gane. Entonces hacemos lo siguiente, simplemente mostramos un pequeño mensaje diciendo que el jugador 1 ha ganado. Bien, y ahora sí, si comprobamos en el juego, como vemos, el jugador 1 lo escribimos en 1, el jugador 2 en 4, el jugador 1 en 5, el jugador 2 en 2 y ahora en 9. Como vemos, nos muestra que el jugador 1 ha ganado, pero aún falta una parte importante dentro de la lógica de este algoritmo. Como dijimos, aquí va a entrar a este if simple o solamente, mejor dicho, cuando es que se puede desplazar dentro de la diagonal. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, imagínate que tenemos la siguiente situación, que tenemos la diagonal completa de los caracteres X, es decir, que el jugador ha ganado? Es decir, comprueba, aquí hay un carácter X, sí, y se puede mover también, entonces nos movemos aquí. Ahora comprueba, aquí hay un carácter X, sí, y nos podemos mover, sí. Ahora estamos aquí y comprueba, hay un carácter X, sí, pero nos podemos mover, no, ya no podemos. Entonces este if será falso, con lo cual entraremos aquí. Pero una vez entrando aquí, ¿qué pasa si es que el jugador ha ganado? Tenemos que comprobar si es que ha ganado, porque si no nos dará un mal funcionamiento a la hora de hacer la comprobación de la segunda diagonal. En un momento más veremos por qué. Lo primero que haremos será si es que el contador de las piezas es distinto de 3. Si es distinto de 3, entonces aquí es donde escribiremos la lógica para poder comprobar en la siguiente diagonal, pero si no, lo que tenemos que hacer simplemente es romper con el bucle. Y algo también importante que no me di cuenta es que estos bloques de aquí deben de ir dentro de este if. Sí, porque lo que hacemos es comprobar si es que el carácter actual tiene una X, entonces sumamos 1, pero dentro de esta comprobación lo que tenemos que hacer es también comprobar si es que nos podemos mover hacia la siguiente. Entonces, una vez que de este if, lo que vamos a hacer es construir otro else. Ok, vamos a construir un else, y es que, ¿qué pasa si el carácter actual en el primer carácter de la diagonal no es una X? Pues bueno, lo que dijimos al principio, vamos a simplemente romper con la ejecución, y para esto lo que vamos a hacer es reiniciar, por así decirlo, las variables auxiliares tanto de X como Y. Es decir, para poder hacer la comprobación de la siguiente diagonal, a la variable auxiliar en X la reiniciamos en el valor original, que es X, y a la variable auxiliar en Y la reiniciamos al valor original, que es Y. También lo que vamos a hacer es al contador de los caracteres lo vamos a reiniciar de nuevo en 0, y a la variable que creamos aquí para poder comprobar en la segunda diagonal también la haremos verdadera. Y también romperemos con la ejecución del bucle, y este mismo funcionamiento es el que colocaremos aquí dentro. Ok, y ahora la manera por la que colocamos esto mismo aquí dentro es por lo siguiente: si a la hora de hacer la comprobación en la diagonal
resulta que el contador de piezas es distinto de 3, o sea, es decir, no hay los 3 caracteres, entonces lo que tenemos que hacer es entrar aquí y reiniciar los valores para que pueda comprobar en la segunda diagonal, dado que en la primera no encontró los 3 caracteres. Pero si en caso de que el contador de los caracteres sea igual a 3, entonces no entra aquí y rompe con la ejecución porque el jugador 1 ha ganado. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar para la diagonal 2, es decir, para la diagonal que digamos cruza del otro lado, es decir, esta de aquí, ok. Y lo que vamos a hacer es en principio exactamente lo mismo porque el razonamiento es el mismo, ok. Aquí también lo que vamos a hacer es sacar esta variable para poder comprobar. La vamos a colocar aquí también junto con el contador para poder acceder desde aquí. Y ahora sí, ya no nos debería demostrar el error. Y ok, como digo, el razonamiento es prácticamente el mismo. Entonces lo que podemos hacer directamente es, incluso voy a copiar solamente esta parte primero. La vamos a copiar y la vamos a pegar aquí dentro. Y lo que vamos a hacer también es sacar a las variables auxiliares, ok. Bien, y ahora tenemos que comprobar la lógica para poder desplazarnos dentro de la segunda diagonal, ok. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Supongamos que estamos, no sé, en esta posición, la que sería la 2,0, ok, porque estamos en la fila 2 y en la columna 0, ok. Entonces ahora la manera en la que yo lo haré es posicionarnos hasta esta posición, es decir, lo que buscaré es que colocarnos dentro de esta posición para a partir de aquí comprobar A igual hacia abajo, ok. Esta será la manera en la que yo lo haré, pero claro que si tú quisieras podrías desplazarte dentro hasta esta posición, aunque yo lo haré hacia este lado simplemente pues porque me parece una manera conveniente simplemente. Entonces lo que haremos será comprobar lo siguiente. Primero nos moveremos o desplazaremos hasta esta posición y después haremos la comprobación dentro de la diagonal como lo hicimos con la primera diagonal. Entonces una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es desplazarnos hacia esta posición. Es decir, fíjate que ahora el algoritmo es un poco distinto porque para movernos hacia arriba lo que tenemos que hacer es restar 1 a la posición X de las filas, y lo que tenemos que hacer es sumar 1 a la posición de las filas, es decir, esta es la posición 1, 1. Y fíjate que para ir de la posición 2,0 a la posición 1, 1 hay que restar 1 a las filas y sumar 1 a las columnas, con lo cual ahora sí estamos en la posición 1, 1. Pero si ahora quisiéramos ir aquí a esta posición, la cual vendría a ser la posición 0,2, el algoritmo es el mismo. Tendríamos que restar 1 a las filas y sumar 1 a las columnas. Y ahora el límite, fíjate que el límite para la posición de las filas sigue siendo el mismo. El momento en el que alcancemos el 0, finalizamos con ejecución, pero para el caso de la posición de las columnas, de la posición Y, el límite es el tamaño del tablero menos 1. Si te fijas, el tamaño del tablero, como digo, es 3, es de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. Y entonces en el momento en el que alcancemos la tercera columna, estamos alcanzando el tamaño del tablero menos 1, que es 2, con lo cual el momento en el que alcancemos la posición máxima, la posición límite de las filas, de las columnas, en ese momento también tenemos que terminar con la ejecución, con lo cual si lo implementamos en el código sería de la siguiente manera. La primera parte para la X, como dijimos, se queda totalmente igual. Cuando X se haga 0 tendremos que terminar con la ejecución, pero para el caso de las Y la comprobación es un poco distinto. Como dijimos, si en el caso en el que la posición Y sea igual al tamaño del tablero menos 1, entonces en ese momento
finalizamos con la ejecución. Y aquí son las variables auxiliares, recuerda. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es, en la X, como digo, permanece igual. Lo que tenemos que hacer es restar, pero para el caso de las Y, lo que tenemos que hacer es sumar. Ok, y ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si es que nos podemos mover dentro de la diagonal. Ok, entonces hasta esta parte, lo que hicimos con esto fue posicionarnos en esta posición. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es comprobar la diagonal completa. Y fíjate cómo para esto el algoritmo es prácticamente el opuesto, es decir, supongamos que estamos en esta posición, la cual es la 0,2. Si yo me quiero mover hacia esta posición, lo que tengo que hacer es sumar 1 a las filas y restar 1 a las columnas, con lo cual me coloco en la posición 1, 1. Y ahora si yo me quisiera mover de este carácter a este de aquí, nuevamente lo mismo, tengo que sumar 1 a las filas y restar 1 a las columnas. Y ahora fíjate que los límites se invierten, es decir, para la posición de las filas el límite es el tamaño del tablero menos 1, mientras que para las columnas es el número 0 simplemente. Ya no podemos ir más hacia atrás dentro de las columnas. Entonces la manera de implementarlo sería la siguiente. Aquí la comprobación para X quedaría igual, puesto que lo que buscamos es ahora llegar al límite del tamaño del tablero. Pero para Y es distinto, porque para empezar lo que tenemos que hacer es restar. Pero ahora, ¿cuál es el valor límite? Pues el valor límite es 0, y entonces lo que tenemos que hacer es restar a Y hasta que Y sea mayor a menos 1. Sí, porque fíjate en lo siguiente, nosotros podemos ir en la posición de las filas hasta la posición 0, es decir, en el momento en el que alcancemos la posición 0 es donde nos tenemos que detener. Es decir, si cuando restemos a la posición en Y llegamos a la posición 0, es decir que sea mayor que menos 1, entonces en ese momento rompemos con la ejecución. Ok, y ahora eso es lo que tenemos escrito aquí. Y ahora simplemente cambiamos este valor de aquí, lo que tenemos que hacer es restar. Ahora podríamos incluso comprobarlo, ahora sí comprobamos y vamos a comprobar para la segunda diagonal. Entonces primero escribimos, no sé, en el 3, ahora el jugador 2 en el 2, nosotros en el 5, el jugador 2 en 6 y finalmente nosotros en el 7. Y como vemos ahora sí comprueba que el jugador 1 ha ganado. Lo podemos probar de distintas maneras, es decir, no tenemos que iniciar desde el 3, podríamos empezar desde el 5. Ahora el jugador 2 en el 1, nosotros ahora en el 7, el jugador 2 en el 6 y ahora nosotros en el 3. Y como vemos ahora el jugador 1 también ha ganado. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es terminar simplemente con la implementación que seguimos en la primera lógica. Entonces ahora para proceder con la comprobación del jugador 2 es prácticamente exactamente de hecho el mismo razonamiento, solamente que en el caso en el que no estemos comprobando para el jugador 1, entonces eso quiere decir que comprobaremos para el jugador 2, ¿ok? Y para el jugador 2 es exactamente este mismo código, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es copiar simplemente todo esto hasta esta parte, ¿ok? Hasta este primer for. Ok, y de esta manera ya tendríamos también la manera de comprobar al jugador 2, ok. Vamos a dejar un poco más de espacio y aquí simplemente como vamos a escribir un comentario para comprobar al jugador 2. Y el razonamiento, como digo, sería exactamente el mismo, solamente que para el caso en el que del jugador 2 vamos a cambiar los comentarios aquí por el jugador 2 y también aquí lo único que tenemos que cambiar es el carácter por el que vamos a comprobar, ok, porque para el jugador 2, como dijimos, era una O mayúscula, entonces simplemente vamos a reemplazar estos caracteres de aquí por una O, ok. Y finalmente luego lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con el jugador 1, vamos a comprobar si es que en algún punto el jugador
2 ha ganado, ¿ok? Entonces si en el contador también es igual a 3, entonces el jugador 2 ha ganado. Y con esto, pues prácticamente tendríamos el juego completo. Ahora sí ya cualquiera de los dos podría ganar. Ok, ahora sí, como vemos, este es el tablero inicial. Vamos a suponer ahora que el jugador 2 gana, ¿ok? Entonces el jugador 1 colocamos en la pieza 1. Vamos a comprobar primero con las columnas, luego con las filas y luego con las diagonales, ¿ok? Aunque, como vemos aquí, hay un error. Dice que el jugador 1 y el jugador 2 ha ganado, ok, vamos a ver por qué. Ok, el error es bastante simple, simplemente para el caso del jugador 1, simplemente es un error con la indentación, quiero decir, como vemos está al mismo nivel de esta comprobación, es decir, va a entrar siempre, no solamente cuando se haya hecho alguna de las dos comprobaciones. Entonces simplemente tomamos este bloque y le damos una indentación más, y lo mismo para el caso del jugador 2, tomamos este y le damos otra indentación, y con esto ya no nos debe de dar ese error, ok, ahora sí. Entonces ahora sí comprobamos, vamos a hacer como digo que el jugador 2 sea el que gane y nuevamente. Ok, ya vi el error, lo que pasa es que no estamos, lo que dije que no hacía falta poner, en realidad sí hacía falta colocarlo. Ok, simplemente vamos a tomar estos dos de aquí, porque lo que estamos haciendo es que no reiniciamos el contador de las piezas, de los caracteres, ok. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente tomamos aquí lo que copiamos y lo pegamos aquí. Ok, ahora vamos a probar y ok, ahora sí podemos ya seguir con la comprobación. Entonces vamos a hacer que el jugador 2 sea el que gane, entonces colocamos en el 3. Y ahora, como vemos aquí, ya tenemos nuestro carácter puesto del jugador 2. Ahora sigue el jugador 1 que lo va a colocar en el 4, no sé, ahora nosotros en el jugador 2 en 6, el jugador 1 en el 2 y el jugador 2 en el 9. Y como vemos, el jugador 2 ha ganado. Vamos ahora a comprobarlo, pero con las filas. Entonces el jugador 1 que lo ponga, no sé, en el 7, nosotros en el 1, el jugador 1 en el 5, nosotros en el 3, jugador 1 en 8 y finalmente nosotros en 2. Y como vemos, el jugador 2 ha ganado. Ahora vamos a comprobar con las diagonales. El jugador 1 que lo coloque en el 6, nosotros en el 7, el jugador 1 en 4, nosotros en 5, jugador 1 en 9 y finalmente nosotros en 3. Como vemos, el jugador 2 ha ganado porque tenemos esta diagonal. Ahora simplemente veamos con la otra diagonal. Entonces el jugador 1 en 7, nosotros en 1, jugador 1 en 6, nosotros en 5, jugador 1 en 2 y finalmente nosotros en 9. Y ok, no mostró. Debe de haber un pequeño error, vamos simplemente a ver por qué. Ok, nuevamente ya vi el error, simplemente lo que habíamos hecho al principio de meter estos ifs del contador de los caracteres, simplemente vamos a restar una indentación. Ok, si era correcto la manera de hacerlo, vamos a restar nuevamente solamente un espacio y ahora sí, si lo ya podemos jugar. Ok, como vemos el jugador, nuevamente el jugador 2, el jugador 1 que lo coloque en 2, luego nosotros en 1, luego el jugador 2 en 6, luego en 5, el jugador 1 en 8 y finalmente nosotros en 9. Y ahora sí, el jugador 2 ha ganado. Lo que pasa es que había un pequeño error, es decir, supongamos que el jugador 2 ganaba, pero al comprobar en la primera diagonal, lo que hacíamos era inmediatamente romper el bucle y esta variable la colocábamos en verdadera, pero lo que hacemos también era que el contador de las piezas o de los caracteres lo reiniciábamos en 0, y entonces a la hora de hacer la comprobación pues simplemente quitaba los caracteres como si no hubiera ganado.
Pero pues bueno, este sería el juego ya completo. Este sería ya el código completo, lo que hemos hecho. La comprobación de las teclas, luego imprimir las posiciones en donde el jugador quería también colocar su carácter, luego las comprobaciones para ganar de las diagonales, de las filas y columnas. Entonces pues bueno, creo que esto sería todo. No sé, cuéntenme si les fue útil, si tal vez si es útil este video, pues quizá podamos implementar esta lógica ya en un juego jugable con una interfaz. Así que no sé, creo que sería un video interesante. También habrá nuevas cosas, así que bueno, por esto sería todo. Así que bueno, gracias y hasta luego.